Ok, vamos a Santiago capítulo... Sorry, Josie, yo sé que iba a cantar otro, pero guardamos esa para ahorita. Santiago capítulo 5. Solamente vamos a ver 2 versículos en esta tarde, pero no se preocupen, 2 versículos puede tomar 1 hora, tú sabes cómo yo soy. Eso. Y el pastor va a terminar temprano hoy, porque esta mañana se pasó. Yo vi el video esta mañana y yo como me sentí un poquito largo, pero estaba ahí tirando y cuando di el video a cortarlo todo salió a 1 hora y 8 minutos. Y wow, la gente estaban... Pero terminé a las 12:30 como siempre, solamente le saqué tiempo a William Feliciano de los misioneros, pero yo le dije antes, William, es posible que voy tarde, si pasa a las 12:15, pues ya tú sabes que no lo va a hacer, yo voy a tomar tus 15 minutos y aprovecho eso. Gracias por sacrificar, William Feliciano. Esta tarde vamos a estar hablando sobre algo que yo necesitaba en mi vida, hablando de una palabra que es paciencia, y yo creo que tú y yo necesitamos un poquito de paciencia en nuestra vida. Es algo que batallamos, ¿verdad? En la carne siempre queremos a lo rápido, y Dios nos pide a nosotros que estemos pacientes y esperar en el tiempo perfecto del Señor. No sé cuántos quizá pueden en su mente recordar los tiempos en su vida que fueron pacientes y esperaron al tiempo del Señor, y tú dices, gracias Señor que yo esperé, porque si yo lo hacía en mi tiempo, las cosas serían diferentes. Yo te prometo que cuando nosotros esperamos al tiempo del Señor, vamos a dar cuenta que ese tiempo es un tiempo perfecto. Y Dios siempre obra y nos pone a prueba a ver si nosotros podemos esperar y ser pacientes. Cuando estaba pensando sobre esta palabra paciencia, ¿verdad? Algunas cosas vino a mi mente, como esperando en línea. Cuando tú vas para Disneyland o Disney World o Six Flags allá en los Estados Unidos, pues hay a veces que tú vas a una línea, aún en el final dice 2 horas de espera. Y todavía somos locos para entrar sabiendo que 2 horas y lo montamos para 20 segundos y esperamos 2 horas. Pero en esa fila pues tenemos que ser pacientes y esperar, y esa fila entra y sale y después te lleva a otro cuarto y entra y sale y tú dices, esto no termina. Pero a veces esos 20 segundos vale la pena porque te divertimos en esos tiempos. Yo he notado que ya yo no puedo ir a esos rides que va en círculo. Yo creo que fue 2 años atrás o 3 que me monté en el pueblo aquí en Mayagüez con los caballitos, ¿verdad? Como siempre tiene ahí para los niños. Me monté y yo un poquito más tenía que brincar afuera en medio de los caballitos con Sophie, porque me estaba mareando. No, yo me tengo que salir de esto. Yo miraba a un lado al piso para que todo se quede derecho y ya no entro más en las cosas que van en círculo. Pero me recuerdo en los tiempos de María, ¿verdad? Cuando estuvimos esperando en línea por tiempos a entrar a Mr. Special y otros lugares, al banco, y esos tiempos de esperar. Y ya a tiempo estábamos acostumbrados de esperar, pero a veces tú tienes que ser paciente para esperar a tu turno. Cuando tú vas al hospital o una cita médica, pues ya nosotros sabemos que tú tienes que llegar temprano y poner su nombre en la lista. Y aunque llega a las 6 de la mañana, el doctor no llega hasta las 11, las 12. Eso ya tú sabes que 5 horas ya no te va a ver a ti hasta por la tarde y tienes que esperar. Algo que no me gusta esperar es por la comida, ¿verdad? Y tú estás en McDonald's, me meto, señor, no digo, no. Porque me viene en enojo, ¿verdad? Siempre está en McDonald's y Burger King y están como 20 empleados y todos están hablando atrás y nadie está frente ayudando, y tú estás esperando y como si no tenemos hambre. Yo llegué ahí a comer, ¿verdad? Y lo que vienen a McDonald's y Burger King vienen a comer, y como no hay prisa. Ahora lo mejor es que si tú tienes celular, pues tú puedes ya ordenar antes, como hacemos nosotros, y llegamos y
Damos el botón, ya tenemos el menú, pagamos todo, entramos y ya ellos están preparando la comida. Y esa fila que tú ves ya no tienes que esperar en la fila. Es una bendición ahora con la tecnología que ya tú puedes hacer todo antes de llegar. Esta tarde Dios nos dice a nosotros por medio de Santiago a ser paciente al tiempo del Señor. Aún nos dice que podemos ser pacientes porque cuando miramos hacia atrás en nuestra vida podemos recordar esos momentos que Dios nos ha ayudado y ahora podemos esperar sabiendo que Dios siempre va a estar presente, Dios siempre va a obrar, Dios siempre va a proveer, Dios siempre va a proteger y podemos ser pacientes conociendo porque ya lo hizo en el pasado y lo más que el Señor bendice y provee y protege, lo más nosotros sabemos y tenemos confianza en el Señor que va a proveer y a dar lo que necesitamos. Pero ser paciente en tiempos difíciles es cuando es difícil. Cuando estamos pasando por tiempos de tribulaciones y pruebas y queremos salir de esos tiempos difíciles, ahí es donde Santiago está diciendo, tenemos que estar pacientes porque Dios está trabajando. Aunque tú no veas a Dios trabajando, detrás de como dice, back in the back scenes, ¿verdad? Dios está obrando, tratando de llevarnos a un lugar que confiamos más en el Señor y tenemos que confiar en eso y ser paciente. Por eso el título de esta tarde es Paciencia en los tiempos difíciles. Sabemos aquí en Santiago que Santiago es el hermano de Jesús. Santiago, aún en la familia de Jesús, no creó en Jesús como Salvador hasta después de la resurrección. Imagínate viviendo con Jesús y viendo lo que estaba pasando y todavía no quería creer en Jesús, aún viviendo en el mismo lugar. Él no creó Santiago hasta que Jesús resucitó y después creó en él y Dios le usó grandemente. Fue uno de los pilares de la primera iglesia, aún fue uno de los pastores de la iglesia en Jerusalén y Dios le ayudó y le dio grandes bendiciones. Sabemos que Santiago es el autor de este libro de Santiago. Escribió a los grupos de los judíos que estaba en dispersión en diferentes lugares, aún a la iglesia allá en Jerusalén. Y también dice que este libro es como un libro de proverbios, porque vemos diferentes temas entre medio de los capítulos que nos ayuda en nuestra vida personal. Es un libro práctico para nosotros, o práctica para nuestra vida cristiana, para enseñarnos y ver áreas en nuestra vida que tenemos que mejorar. Diferentes temas, diferentes aplicaciones personales que nosotros encontramos en este libro. Algo que Santiago menciona y quizás algo principal de este libro de Santiago es una palabra con dos letras que es la palabra fe. Y lo vemos constantemente en este libro. Es algo que Santiago desea que los judíos tenga en su vida y también nosotros que estamos leyendo y aplicando este libro a nosotros para aumentar nuestra fe. Y como dije, lo más que nosotros dependemos en el Señor y ponemos nuestra fe en Él, la fe aumenta cada vez. Ahora quizás en tu vida ya no te preocupas. Ya cuando hay una necesidad, ya tú dices, yo sé que Dios va a proveer, yo sé que Dios va a obrar en esta manera, porque Dios me ha mostrado en el pasado, yo tengo fe en Él y podemos tranquilamente esperar y tener paciencia en el Señor. Santiago obviamente da consejo para cómo vivir una vida cristiana. Es algo que nosotros no hemos llegado, ¿verdad?, a la perfección. Tú y yo necesitamos mejorar y aprender de esta vida que estamos viviendo hasta que el Señor venga otra vez. En este capítulo 5, nosotros vemos Santiago hablar sobre la oración, habla sobre la tribulación, habla sobre el servicio a Dios, habla sobre la lengua y habla sobre paciencia que estamos mirando en esta tarde. En el final, Santiago
murió en el año 62 después de Cristo, murió por la causa de Cristo, pero tiene esta tremenda carta para nosotros a disfrutar. Estamos en capítulo 5, este es el último capítulo de este libro en Santiago, después entramos en otro libro, otro estudio, pero Santiago otra vez habla a un grupo de ricos. Los principios capítulos estaba hablando de los ricos que estaban engañando y aprovechando de los pobres. Y otra vez en este capítulo 5, él trae ese tema otra vez hablando sobre los pobres y los ricos. Ya hablamos de versículo 1 al versículo 6, donde Santiago habla a este grupo que se aprovechaba de los que no tienen, los pobres, y se benefician a ellos mismos. Le cobran para algo y ese dinero ellos lo tomaba para ellos, para sus deseos. Y Santiago está dando enfoque en la oración y fe, pero ahora durante tiempos difíciles. Aún en esta carta vemos que Santiago habla sobre tribulaciones y tiempos difíciles unas cuantas veces en el principio en capítulo 1 y ahora él regresa en capítulo 5 tocando estos tiempos difíciles en nuestra vida y dejándonos saber que falta tres cosas: la oración, la fe y paciencia. Son tres cosas que tú y yo necesitamos en esos momentos difíciles. Tú dices, pastor, yo no estoy pasando por nada en este momento, pero yo te prometo que va a venir otra vez las tribulaciones y los tiempos difíciles. O guarda estas enseñanzas para que cuando venga esos momentos tú puedas orar, tener fe y tener paciencia. Después menciona más adelante sobre la enfermedad y cómo podemos orar por eso, pero más adelante nosotros llegamos a esos versículos que nos va a animar a nosotros. Esta noche quiero mirar a dos versículos, versículo 7 y versículo 8. Yo voy a leer estos versículos, después voy a orar y entregar este tiempo al Señor. Después vamos a entrar profundamente en estos versículos para sacarle el jugo y entender lo que Santiago está compartiendo con estos judíos sobre la palabra paciencia en los tiempos difíciles. Dice Santiago capítulo 5, versículo 7, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Señor, te necesitamos en esta tarde. Queremos aprender sobre cómo tener paciencia en los tiempos difíciles. Señor, tú conoces a cada corazón presente. Tú conoces las situaciones que están pasando en su vida. No sé para quién es este mensaje. Yo sé que yo he disfrutado, lo necesito en mi vida, la paciencia. Y Señor, que estos dos versículos lleguen a los corazones de los hermanos en estos tiempos, en su vida. O quizás no está pasando nada en este momento, pero que estén preparados y tengan estas verdades para que cuando venga tribulación en su vida, se pueden recordar cómo tener paciencia en esos momentos difíciles. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Paciencia en tiempos difíciles. Dios desea que nosotros seamos pacientes en tiempos difíciles. Más Él dice que seamos pacientes. Lo importante es paciente hasta que venga Jesús, hasta la venida del Señor. Está diciendo que debemos ser pacientes por toda la vida, hasta que Él venga, hasta el final. Es algo que tenemos que practicar. No es para un mes o para un año. Dice ser paciente hasta que Jesús venga otra vez. Hermanos, yo sé que es difícil ser paciente en tiempos de tribulación.
Yo sé que es fácil para decirlo y difícil para practicarla. Pero es algo que si lo ponemos en práctica, vamos a recibir bendiciones cuando somos pacientes en esos momentos. Tenemos que ser pacientes para Dios cumplir su voluntad en su situación. Tú sabes, iglesia, que Dios tiene algo especial, está tratando de cumplir algo en su situación en este momento. Dios está llevándonos en la tribulación que nosotros pasamos a ser paciente porque Él está cumpliendo o desea a cumplir la voluntad que Él tiene para esa situación. Dios siempre tiene un propósito, Dios siempre tiene una voluntad, algo para nosotros aprender, quizás para acercarnos más a Él. Quizás la lección ni es para ti, puede ser para otra persona en su familia o puede ser para otra persona que está alrededor de ti y está usando a ti para cumplir esa voluntad que tiene. Podemos ser pacientes porque en el pasado vimos que siempre estaba con nosotros. Iglesia, cuando tú estás pasando por algo difícil, recuérdate de los tiempos pasados cuando estaba en tribulación y Dios te dio victoria y Dios bendició y Dios estaba contigo y te animó y te ayudó. Y podemos recordar, Señor, gracias porque en el pasado tú me ayudaste. Yo sé que en este momento otra vez tú me vas a ayudar en estos momentos difíciles. Iglesia, en estos 2 versículos quiero ver 5 acciones, palabras de acciones, verbos, en estos 2 versículos sobre la palabra paciencia. Número 1, vemos la palabra tener. Mira lo que dice en versículo 7. Dice primeramente, por tanto, hermanos. ¿Verdad? Para conocer el contexto, sabemos que hermanos se refiere a los cristianos. Sabemos que Santiago está hablando solamente a los judíos, son judíos cristianos que estaba en dispersión, que estaba en la iglesia en Jerusalén y está dirigiendo este mensaje de paciencia en tiempos difíciles, porque ellos, no solamente los que estaban en dispersión, que por la persecución estaba en diferentes lugares, pues ellos necesitan y ha pasado por algo difícil. Y Santiago dice, esté paciente, tenga paciencia en esos momentos. Los que estaban en su iglesia en Jerusalén, pues también necesitaban, estaban pasando por tiempos difíciles, porque en el contexto, versículo 1 al versículo 6, que hablamos la última vez, estaba hablando de los ricos y más los inconversos que estaban aprovechando de los cristianos que eran pobres. Y después de esos 6 versículos donde vimos la tribulación de los pobres porque los ricos se aprovechaban de ellos, Santiago está diciendo a ellos, tenga paciencia en esos momentos difíciles. Sabemos a quién está hablando. Hermanos, cristianos, judíos. Ahora, ¿qué está diciendo Santiago? Pues vemos que la primera acción es tener. Mira lo que dice. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Wow, es un tremendo frase ahí para ti y para mí en este momento, porque en su situación ahora, en su tribulación, ponga esto en práctica o ponga en su mente, tener paciencia hasta la venida del Señor. Cuando dice, Señor, ¿hasta cuándo esto va a durar? ¿Hasta cuándo yo voy a pasar por esta tribulación? Dios te está diciendo en este momento, tener paciencia hasta la venida del Señor. No una fecha, no hay un tiempo específico, solamente hasta que venga Jesús. Tener paciencia, estas 2 palabras, el verbo y paciencia, podemos decir también ser paciente o tenga paciencia o esperar con paciencia. En esas maneras podemos ponerla en esta frase, en este versículo, con el propósito de tener paciencia.
Tener paciencia en el contexto sobre los ricos y los que hacen a los pobres hasta que la venida del Señor, o lo que ellos hacían a los pobres hasta la venida del Señor. Tener paciencia en esos tiempos difíciles que estaba pasando. Nosotros tenemos o debemos tener paciencia en nuestros tiempos difíciles. Paciencia, esta palabra, cuando tenemos paciencia en nuestra vida, quiero darte algunas notas para poner en su mente sobre esta palabra paciencia. Paciencia es confiando en el plan de Dios. Eso, cuando tú estás teniendo o tienes paciencia en tiempos difíciles, tú estás diciendo, yo voy a esperar y confiar en el plan de Dios. Y cuando Dios ve que tú estás con paciencia y ve que no está en estrés y no está desanimado y tú dices, Señor, a tu tiempo perfecto, tú le estás demostrando a Dios que tú estás confiando en el plan de Dios. No sé cuántos esta tarde no tienen paciencia en su tiempo difícil y no está esperando al plan de Dios, y Dios está viendo ahora su actitud, está viendo su estrés, está viendo su depresión, está viendo cómo no está dependiendo en ti mismo o en otra persona o en algo, y Dios está diciendo, confía en el plan que yo tengo preparado para ti. Dios ve el futuro, nosotros no podemos verla. Y cuando tenemos paciencia y practicamos esta palabra, está diciendo, yo confío en el plan de Dios. También, número 2, paciencia se cumple por buscando consuelo en la Biblia. Si tú quieres paciencia en tu vida, en la situación que tú estás pasando, la manera de tomar y ayudarte es buscar consuelo en la Biblia. Buscar promesas del Señor en la Biblia. Buscar esas historias en la Biblia donde otros necesitaban consuelo en la Biblia. Eso te va a ayudar a ti a confiar más en el Señor. Paciencia se cumple por buscando consuelo en la Biblia. Número 3, paciencia se cumple cuando estamos orando a Dios. La manera de nosotros en ese momento difícil para cumplir paciencia, para tener paciencia, algo difícil, es orando a Dios. Y Dios te va a dar esa paciencia que tú necesitas para esa situación que tú estás pasando. Número 4, paciencia se cumple cuando recordamos las promesas del Señor. Iglesia, las promesas están ahí para ayudarnos. Las promesas están ahí para ver que Dios es fiel y Dios es todopoderoso y Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecir, pero tú tienes que entrar en la Biblia y leerla y encontrar esas verdades en la Biblia, esas promesas para ayudarte en esos momentos difíciles. Déjame darte 2 más. Paciencia se cumple cuando tenemos una actitud positiva y de agradecimiento. Cuando nosotros queremos practicar paciencia, necesitamos tener una actitud positiva. Muchas veces es en contrario. Cuando estamos en tribulación, tenemos una actitud negativa. Y pues no nos ayuda a nosotros a cumplir la voluntad o para ser positivo. Pero paciencia se cumple cuando tenemos una actitud positiva y agradecimiento al Señor por la ayuda y el pasado, como ha bendecido. Después, la última, paciencia se cumple teniendo amigos que te animan. Iglesia, es una bendición cuando tú tienes amigos que cuando tú estás pasando por algo difícil te ayuda a ser paciente. Te dice, no te preocupes que Dios está en control.
No te preocupes porque Dios está cumpliendo un plan para tu vida. Que tú le digas a esa persona, déjame orar por ti. O que tú le digas a esa persona, mira este versículo, esta promesa en la Biblia que te va a ayudar en esos momentos. Es importante que si tú quieres paciencia, que tenga amigos que te anima en su vida. Santiago dice tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué y cuándo es la venida del Señor? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar o ser paciente? Pues la venida del Señor en este texto es el rapto. Es cuando Él viene otra vez para su iglesia. Es interesante porque el término la venida del Señor empezó en el momento que Jesús ascendió a los cielos. De ese momento ellos estaban esperando que Jesús venga otra vez. Y ya estaba esperando la venida del Señor. En el Nuevo Testamento, muchos pensaban que la venida del Señor iba a pasar en su tiempo. Pablo y los otros pensaban que Jesús venía en su tiempo y aún pensaba que su venida significaba que Jesús venía a tomar el reino de Roma en ese momento y Él iba a ser rey de Roma. Algunos pensaban que Jesús venía a llevarlos a los cristianos al cielo en su tiempo, igual que tú y yo pensamos que en nuestra generación quizás Él va a venir por las señales que vemos en este momento que estamos viviendo. Quizás el Señor viene más pronto que esperamos. La venida del Señor no era el rapto, que ese arrebatamiento, pero cuando Jesús venía visible y personal a reinar en la tierra, para ellos en la Biblia en ese momento. La segunda venida es un término que vemos en la Biblia. La segunda venida del Señor es cuando Jesús viene a la segunda vez en esta tierra, toca tierra, que pasaría en el milenio. Nosotros hoy en día usamos la venida del Señor. Cuando usamos ese término ahora, estamos refiriendo al rapto, que estamos esperando a esta próxima profecía. Pero Jesús no toca la tierra cuando viene al rapto. Él viene en el aire, Él va a venir en las nubes. Eso no es la segunda venida porque no viene completamente y no toca. La primera venida es cuando Jesús nació. Él vino físicamente, tocó la tierra, vino como un bebé. Esa fue su primera venida. La segunda venida tiene que ser cuando Jesús viene y toca la tierra otra vez. No se confunde ese término. La segunda venida es el milenio. El rapto, el arrebatamiento, es cuando viene en las nubes. Podemos decir que es realmente parte de su segunda venida, ¿verdad? Podemos dividir la segunda venida en dos partes, el rapto y el milenio. Pero aquí en este pasaje, la venida del Señor está refiriendo al rapto en cual estamos esperando la venida de Jesús para la iglesia, para nosotros cristianos. El rapto viene en el aire y podemos decir, pues, la segunda venida es cuando Él viene en el milenio. Ahora, en el principio del libro, en este libro en Santiago, le dijo a los cristianos tener paciencia en tribulaciones. Ahora este grupo en cual estaba diciendo ten paciencia en el principio, ahora le está pidiendo a ellos otra vez a tener paciencia, pero esta vez le dice hasta que el Señor venga otra vez. Está diciendo que es para siempre, es para lo largo, hasta el final. Vimos número 1. La primera acción es tener paciencia. Ahora Santiago nos da un ejemplo sobre cómo tener paciencia. La próxima, número 2, la próxima acción es mirar. Mira versículo 7. Mirar como el labrador espera el precioso fruto
de la tierra. Este es un ejemplo. Pablo o Santiago es tratando de ayudarnos a entender esta palabra paciencia. Nos dice tener paciencia hasta la venida del Señor, y ahora te voy a dar un ejemplo para que tú puedas entender. Recuerda que en estos tiempos los ejemplos fueron las cosas que ellos hacían en ese momento. En ese tiempo pues habían labradores que cuidaban la finca y sembraba y cosechaban. Pues los escritores utilizaban ejemplos que ellos podían entender. Un labrador en la finca no se rinde cuando sus frutos no se pueden cosechar inmediatamente. Ellos tienen mucha paciencia. Si tú conoces, no sé si ha involucrado en sembrando y cosechando, tú sabes que la lluvia viene y va y a veces no viene, y tú miras a su cosecha, a su fruta, lo que está creciendo, sembrando, y está diciendo, Señor, trae agua, necesitamos agua. Pero el labrador es paciente, está esperando porque él sabe que hay tiempos en el año donde agua va a venir. Y dice, ya mismo vienen las tormentas, la lluvia, el tiempo de lluvia. Pero mientras que el labrador está esperando a la lluvia y tiene paciencia, él no se queda sentado esperando. Él no se sienta en la casa con una taza de café por meses esperando la lluvia. Él se mantiene trabajando, siempre hay trabajo en la finca. Aunque está esperando para la cosecha, él sigue trabajando porque obviamente hay otras cosas que puede hacer. Igual nosotros, iglesia, debemos tener paciencia hasta el final a la venida del Señor, y en el contexto debemos ser pacientes con las personas. Ahora sí es difícil. Ok, pastor, podemos ser pacientes con las cosas mías, pero paciente con otra persona, ahí no tengo paciencia. Cuando una persona hace algo que no te gusta y Dios te dice, sé paciente con ellos, y tú dices, no, yo le quiero meter una bofetada ahora. No, sé paciente. Y pues está hablando en el contexto, ¿verdad? Porque tenemos los ricos y los pobres, y ahora dice sé paciente. Está hablando de siendo paciente con las otras personas en tiempos difíciles que estaba pasando. Mirar, número 2, mirar como labrador. Tener paciencia, número 1. Número 2, mirar como labrador. Número 3, otra palabra de acción es aguardar. Mira versículo 7. Dice Santiago, aguardando. Está hablando todavía de este primer ejemplo, el labrador. Estamos en continuo en este ejemplo, solamente viendo diferentes verbos, acciones. Aguardando con paciencia hasta que este labrador reciba la lluvia temprana y la tardía. Aguardando con paciencia, esta frase, o podemos decir siendo paciente o esperando pacientemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que él reciba la lluvia, porque la lluvia le va a ayudar en su finca, en la fruta o lo que está sembrando. Sabemos que la lluvia temprana es en los fines de octubre. Ese tiempo, quizás no soy labrador ahora, no sé qué meses para ellos, pero para este tiempo fue en octubre a principios de noviembre. La lluvia de tardía, aquí en este versículo, es en los finales de abril y mayo. Ya este labrador en paciencia, tomando paciencia, sabe que en octubre o noviembre viene lluvia. Y sabe que otra vez en abril y mayo viene lluvia. Y esto es algo que constantemente pasa cada año. Él puede tener paciencia sabiendo que cada año viene igualmente en estos meses lluvias. Yo puedo ser paciente sabiendo que cuando venga octubre o noviembre y venga abril o mayo, que va a llover. Y puede esperar. Por eso tomamos ese ejemplo en nuestra vida
que nosotros podemos ser pacientes porque ya vimos en el pasado cómo Dios ha trabajado y obrado en nuestra vida. Y pues sabemos que la bendición viene, sabemos que Dios va a obrar, sabemos que Dios va a proveer y podemos ser pacientes en esos momentos difíciles. El labrador, él es paciente esperando la lluvia que venía en su tiempo. Sabemos que toma tiempo para sembrar. Tú no puedes sembrar algo y mañana cosechar. Va a tomar tiempo. El labrador no puede controlar el clima. Él no puede en su fuerza mandar lluvia. Él puede pararse ahí con una taza o tirar agua con una manguera y tirar agua a su finca, pero va a tomar mucho tiempo. Él no controla el clima. Mucha lluvia puede dañar la cosecha. Sabemos en los diluvios, ¿verdad? A veces en los Estados Unidos, que daña la cosecha porque hay mucha lluvia. También mucho sol puede quemar la cosecha. Y tenemos que tener paciencia con la semilla y la cosecha, que va a venir en su tiempo. Porque toma tiempo para crecer y toma tiempo para producir. Este ejemplo que Santiago nos dio sobre el labrador nos enseña que tenemos que tener paciencia cuando las cosas que pasan no están en nuestro control. Iglesia, él sabía que la lluvia no está en su control. No podía controlarlo. Hay situaciones que tú estás pasando que tú no tienes control. No hay nada que tú puedas hacer. Tú no puedes coger la mano del Señor y agarrarla y decir, mira, castiga a esta persona. Tú no puedes forzar, ¿verdad? Tú tienes que esperar al tiempo perfecto del Señor para Él hacer su voluntad. En esos tiempos necesitamos doble paciencia del Señor. Pero vemos que el labrador puede seguir sembrando en otros lugares, aunque está esperando para su cosecha. Él puede seguir sembrando porque él sabe en la historia que la lluvia viene. Está por fe sembrando. Va a llover en octubre, va a llover en mayo, sabemos eso. Yo voy a seguir sembrando sabiendo que, aunque no puede controlar el clima, él puede saber que va a llegar. Sabemos eso porque ha pasado. Si tú estás en una situación que no puedes controlar, pues tú puedes esperar con paciencia. Porque Él fue contigo en el pasado y va a estar contigo ahora. Esta es la lección de Santiago para ti y para mí. Ser paciente hasta que el Señor venga otra vez y sabiendo que aunque no podemos controlar la situación, podemos tener fe que Dios en el pasado obró y que va a obrar otra vez. Pero también vamos a ver que el labrador no se va a quedar esperando sentado. El labrador se va a quedar trabajando hasta que la cosecha está ready. Santiago no le dijo que estaba sufriendo, que se siente y espera hasta la venida. No dice siéntate, espera hasta la venida del Señor. No, dice ser paciente hasta la venida del Señor. Santiago le dijo que siga trabajando. Nos dice a nosotros que tenemos que seguir trabajando, ser pacientes, pero no sentarnos en una silla triste, llorando, quejándonos, no. Vamos a ser pacientes, pero vamos a seguir trabajando para el Señor. Iglesia, no podemos sentarnos haciendo nada, esperando a la venida del Señor. Tú no puedes decir, mira, el Señor viene pronto, yo me voy a sentar aquí en la silla y voy a esperar lo que venga. Aquí me quedo. No, porque va a estar sentado ahí con hambre. Tenemos que seguir trabajando para el Señor hasta que Él venga y tener paciencia en esos momentos, pero seguir trabajando para el Señor. Tenemos que sembrar en la semana. Tenemos que poner agua en la semilla. Tenemos que llevar el Evangelio. No podemos decir, yo soy salvo y ya se terminó. Tenemos que seguir sembrando, echando agua y dejar que Dios dé el fruto. Vamos a 1 Corintios capítulo 3 un momento para que vea este ejemplo de sembrando. Y ahí Pablo en capítulo 3
versículo 6 y versículo 7, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Mira versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Iglesia, tú vas a sembrar una semilla compartiendo el Evangelio. Otra persona va a hablar con esa misma persona y poner agua. Pero sabemos que solamente es Dios que va a dar el crecimiento. Solamente Dios es que va a salvar a esa persona. Nosotros no salvamos a otros. Nosotros sembramos, ponemos agua a la semilla y Dios da la recompensa. Tristemente hay muchos cristianos que están sentados espiritualmente. No están haciendo nada, solamente esperando a la venida del Señor. Estoy hablando a ti esta tarde. ¿Tú estás sentado esperando a la venida del Señor o tú estás siguiendo, trabajando, sabiendo que Él viene, pero yo voy a seguir sembrando y poniendo agua en la semilla, llevando el Evangelio hasta que el Señor venga otra vez? En iglesia hay muchos que los que están sentados no está haciendo nada, está dando excusas, que sembrando la semilla y poniendo agua no es tu trabajo. No, pastor, sembrando y poniendo agua a la semilla, eso es para los jóvenes. Ya yo soy mayor, anciano, como me llamaron esta mañana, anciano como pastor, otro nombre en la Biblia sobre pastor. No, deja que sembrando y poniendo agua, que los jóvenes lo hagan. Y lo sentamos muchas veces y esperamos a la venida del Señor. Pero la verdad es que tú y yo tenemos que constantemente sembrar, dar un tratado, después hablar con la persona otra vez y poner agua y dejar que Dios haga ese fruto. Pero tenemos que seguir trabajando. Si no puede caminar, está bien, tú puedes llamar, mandar texto, es una manera de llegar el Evangelio, esas buenas nuevas a otras personas. No vamos a ser vagos espiritualmente. Vamos a trabajar hasta la venida del Señor. No vamos a sentarnos hasta la venida de Dios. Tenemos que, como este labrador que no podía controlar y estaba esperando a la cosecha, él no se sentó, él siguió sembrando, siguió trabajando en su finca, sabiendo que Dios iba a traer la lluvia en ese tiempo perfecto. Ahora más que nunca, iglesia, tenemos que sembrar. Número 4, la próxima acción es tener. Tenemos tener paciencia, número 1, mirar al labrador, número 2, aguardando con paciencia, número 3, número 4, tener. Versículo 8, mira lo que dice, tener también vosotros paciencia, es como está repitiendo lo que dijo en versículo 7, ser también vosotros pacientes. Tú también igual como los labradores. Él dio ese ejemplo, ahora en versículo 8, de ese ejemplo del labrador, dice, tened también vosotros, refiriendo al labrador, refiriendo al ejemplo. Vamos a ser igual como ellos fueron pacientes, ahora nos toca a nosotros ser pacientes, tener también vosotros paciencia. Como ellos esperaron para la cosecha y fueron pacientes, igual tú tienes que ser paciente en esperando para la venida del Señor. Tener paciente esperando por la justicia de Dios con los enemigos. Recuerda el contexto. Tenemos los ricos y los pobres. Igual como en nuestro texto que vemos aquí. Ser paciente con ellos que nos maltrataron hasta que el Señor venga. Sé paciente y no actúe en la carne, pero espera en el tiempo del Señor para que haga su parte. Después terminamos aquí, número 5. La última palabra de acción. Afirmar.
versículo 8. Dice, tened también vosotros paciencia, y ahora dice, y afirmar vuestros corazones. Y repite otra vez, porque la venida del Señor se acerca. En otras palabras, Santiago está diciendo, ustedes también tengan paciencia y manténgase fiel. Cuando dice ahí afirmar vuestros corazones, está diciendo que se mantenga firme. Afirmar vuestro corazón significa fortalecer vuestros corazones. Afirmar esta palabra es algo seguro o algo firme, algo que reforzar o algo agarrar. Y eso que debemos hacer. Esperar con paciencia la venida del Señor porque se acerca. O esperar y ser paciente hasta que Jesús venga y Él se va a ocupar de la situación. Iglesia, una manera de afirmar vuestro corazón es ser paciente. Una manera de mantenerse firme es ser paciente. Una manera de ser firme y seguro y agarrarse es ser paciente. Ahora, hablamos de la aplicación para nuestra vida en este momento. Esta tarde vamos a orar que Dios nos ayuda a ser paciente en los tiempos difíciles. Vamos a recordar de este ejemplo el labrador, que fue paciente esperando a la lluvia. Igual tú y yo tenemos que ser pacientes en esos momentos difíciles. El labrador sabía que venía la lluvia. Nosotros sabemos que Dios va a obrar, Él tiene un plan. Y podemos ser pacientes sabiendo esas verdades. Esta noche, ahí, en unos minutos en la invitación, ahí sentado, vamos a tomar un momento, hablar con Dios. Y en la situación donde tú te encuentras esta tarde, tú conoces, yo no sé lo que está pasando en su vida. Tú conoces la situación, la tribulación que tú estás pasando. En la situación que tú te encuentras en esta tarde, dile a Dios en la invitación, Dios, ayúdame a ser paciente. Ayúdame a tener paciencia. Sabiendo tres cosas. Sabiendo que Dios está en control, número 1. Sabiendo que Dios tiene un propósito, número 2. Y sabiendo que Él ya te ha ayudado en el pasado. Iglesia, vamos en este momento a poner esto en práctica. Con sus ojos cerrados, ahí sentado. Ya